Hola, este audio es sobre el pensamiento educativo del maestro y poeta afrochocuano Miguel A. Caicedo Mena desde el discurso pedagógico presente en su obra. Para iniciar, vamos a plantear que los estudios culturales y decoloniales que se vienen desarrollando en distintos contextos, particularmente a nivel latinoamericano y en Colombia, con el impulso de la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos SEA, hace que podamos decir que asistimos a una revitalización de la literatura afrodiaspórica, primero como discurso epistémico y patrimonio cultural, y en consecuencia como objeto de estudio y de conocimiento en los currículos académicos universitarios. Una característica de esta literatura, como lo sostenía el también poeta chocuano Arnoldo Palacios, es su grito de resistencia, su grito de lamento y también de lucha cultural, que como se puede ver, por ejemplo, en el poema que vamos a analizar de Miguel A. Caicedo, estaría direccionado a luchar de un lado por la dignificación de la profesión docente y de otra por el maestro como sujeto de saber pedagógico, que en este poema, objeto de análisis, la maestra ociosa, resulta siendo afectado y subalternizado, por ejemplo, por el inspector de educación de la época. Por discurso pedagógico no teórico, vamos a entender acá esa expresión viva de la persona que representa su conocimiento práctico y de sentido común sobre lo educativo. En este caso, el conocimiento, discurso pedagógico no teórico, es especializado, por tanto, está en la voz de un maestro, un intelectual, un profesional de formación teórica y práctica en lo educativo, como es el maestro Miguel A. Caicedo, quien se desempeñó no solo como educador, sino también en varias ocasiones como director de educación y como rector de instituciones. Para el análisis pedagógico, el investigador puede tomar varias categorías. En este caso, las categorías más frecuentes tienen que ver con los elementos que comportan las teorías pedagógicas, los niños, los maestros, los contenidos, los valores, la función de la educación, también los métodos, los procedimientos, las experiencias y, digamos, en una perspectiva más amplia, la educación como función social. Estas categorías pueden ser organizadas, aglutinadas por el investigador en dimensiones. Yo en este caso, para el análisis de la maestra ociosa de Miguel A. Caicedo, voy a considerar dos dimensiones: la dimensión política y cultural y la dimensión pedagógica y didáctica. De la dimensión política y cultural. En esta poesía, pieza maravillosa del costumbrismo literario, Miguel A. Caicedo, podemos identificar varios aspectos que dan cuenta no solo de su gusto por la palabra, por la rima, por la cultura local, sino también por la crítica social a la burocratización de la educación y, en este caso, a la defensa, ya lo decía, del maestro como sujeto de saber pedagógico. Veamos, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje que utiliza el inspector cuando va a indisponer a la maestra ante el director es un lenguaje falto de semántica y de buena dicción, que podríamos analizar, por ejemplo, con esto el maestro Miguel podría estar evidenciando el nombramiento de personas poco capacitadas para la vigilancia y el control del maestro, ¿cierto? Una especie de vigilar y castigar. Teniendo en cuenta que por los años 60 y 70 era muy común
que los inspectores de educación se nombraran no tanto por su formación profesional, sino por asuntos de política, ¿cierto? Por la adscripción política a liberales o a conservadores, que eran, digamos, las dos fracciones propias del momento. Entonces había inspectores de educación que no conocían de teorías pedagógicas y didácticas, y esto lo muestra el maestro Miguel A. de manera muy jocosa, por la forma como va narrando el inspector lo que son las acciones de la maestra como una persona ociosa, que no está trabajando sino en una mirada más amplia de la vigilancia del maestro, desde su emergencia en el siglo XVIII, XIX, vemos que el maestro ha sido un sujeto subalternizado, vigilado por la iglesia, los curas, vigilado por los padres de familia, vigilado por el Estado, vigilado por la sociedad en general, y que en la actualidad, dijéramos, esa vigilancia se hace de forma más sofisticada con los sistemas de evaluación docente, los institucionales, los nacionales, los internacionales, que en nada ayudan a la dignificación de la profesión ni a la formación misma del maestro, sino a la domesticación de la educación, que sucumbe ante las imposiciones del modelo económico neoliberal que estamos actualmente viviendo. Bueno, la segunda dimensión relevante para analizar este poema es la dimensión pedagógica y didáctica. El poema resulta interesante, por ejemplo, la ironía que utiliza el maestro Miguel A. en voz del inspector al tildar de ociosa a la maestra por su trabajo fuera de las aulas, lo que a su juicio es un perder el tiempo. Esto no es sino una muestra del trabajo docente acorde con metodologías propias de las pedagogías activas, propuestas por autores como John Dewey, como María Montessori, o que se pueden desprender de las teorías o de los planteamientos teóricos de Jean-Jacques Rousseau, o del mismo Comenio, quien planteaba abrir el libro de la naturaleza, el libro de la vida al conocimiento de los estudiantes, antes que tenerlos encerrados en las aulas aprendiendo un mundo simulado. Miguel A. Caicedo, en la voz del inspector, muestra, por ejemplo, a la maestra desarrollando salidas pedagógicas para conocer la flora local, utilizando técnicas propias del hacer científico, como la observación, la comparación, la identificación, ¿verdad? En la rima que comporta cada verso, por ejemplo, nos muestra cómo traduce la palabra olas, las olas que se hacen cuando uno tira una piedra al río, en el saber popular, a nombrarlas técnicamente como ondas y enseñarle a los chicos, digamos, este lenguaje de la ciencia. También vemos cómo nos muestra a esta maestra revisando con los niños el haz y el en vez de las hojas, o la clasificación de los tipos de hojas, si son más alargadas, más redondeadas, ¿verdad? Tipología de hojas por su forma. Aquí la maestra que Miguel A. nos muestra no es solo una profesional de la educación que conoce y domina las teorías pedagógicas y didácticas, sino que las lleva a la práctica en su labor docente, lo cual es reconocido, sí, por el director de la institución, que le dice al inspector: esta maestra lo que está haciendo es cumpliendo con las teorías modernas de la educación. Otro aspecto que podemos leer en el poema, ya coherente con lo que hoy busca rescatar la etnoeducación y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, tiene que ver con esa conexión directa entre la enseñanza de las ciencias y el contexto cotidiano de los educandos, lo cual posibilita la realización de encuentros pedagógicos más dinámicos, agradables, lúdicos, diríamos, y tanto para la maestra como para los estudiantes, y un reconocimiento de la realidad y de las potencialidades del entorno que la maestra va posibilitando al hacer que los niños reconozcan no solo el nombre común
de estas plantas, sino también el nombre científico. No es fácil, por ejemplo, para un niño reconocer sin la ayuda del educador diferencias entre plantas, entre palmas, entre arbustos, frutos parecidos, ¿verdad? Y él nos lo va mostrando ahí en esa retahíla al nombrar todos estos productos propios del contexto, que lo que muestran también a los niños y les enseñan es a reconocer y valorar digamos, el potencial natural que tienen en el entorno. Estas prácticas en los años 60, 70 pues eran generadoras de mayor motivación, de mayor información, mejor conocimiento, mejores aprendizajes y experiencias significativas, tanto para los educandos como para los estudiantes, y como nos lo va a mostrar el maestro Miguel, también derivan en el caso del álbum que llevaban los chicos con las hojas disecadas, ¿verdad? El álbum de biología que en mis tiempos también llevábamos y nos gustaba mucho, derivan en productos validables y válidos para el seguimiento y la evaluación de los aprendizajes. Finalmente, como sostiene también el profesor Pedro César Carrillo, lo que pretendo mostrar acá es que los textos literarios, orales, folclóricos y etnológicos caracterizan una parte muy importante de la cultura en la sociedad, y aparte de servir de diversión, de goce cultural, como han servido las poesías de Miguel A. Caicedo y sus poemas, pues también son piezas pedagógicas interesantes para realizar análisis de los discursos y de las apuestas de los maestros, de su pensamiento educativo, en el caso de historia de la educación, historia de la pedagogía, de la didáctica y el currículo, y en este caso concreto de lo que podríamos denominar como etnoeducación o afropedagogías. Gracias.